dado, uno las quiere compartir, no con todo el mundo, porque no todo el mundo puede comerse este plato que yo le voy a presentar a ustedes, porque está fuerte, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero que usted entienda dos cosas. Primero, que esto que yo voy a decir de aquí en adelante, lo que yo diga no es personal, con nadie. Y segundo, que yo voy respondiendo a la palabra del Señor y a lo que Dios me dice en mi casa. Pues yo me rodilla a las 5 de la mañana y hablo con él. Hace esto, hermano. A veces hago algunas cosas con salvedad, hermano, porque yo quiero que la gente entienda que esto no es nada personal con nadie. ¿Usted había dicho esto? ¿Alguna vez usted ha escuchado esto? Se llama la bomba. No es cosa personal con nadie. Escúchela para usted. La bomba, escúchala, es para ti. Te va a gustar. Y si no te gusta, critícame. Mira cómo dice: cuando un cristiano se enfría, se sienta en la última banca y con una caja de chicle comienza masca, que masca, se estira, vuelve y se encoge. Se encoge, se estira, se rasca. Con esto quiere decir, esta reunión se alarga. Critica al predicador, critica las alabanzas. Cuando hay que ofrendar, no ofrenda. Cuando hay que cantar, no canta. Y en fin empieza a sentirse como un burro entre las vacas. Se deja crecer el bigote, se deja crecer la barba y una tremenda melena que le cobija la espalda. Ya no llega cariñoso, se sienta y a nadie le habla. Si lo hace durante el culto para que otros se distraigan. Ahora si es una mujer, es muy poco lo que cambia. Ya quiere llegar al culto con un biquilio con falda, con un pantalón rajado o con una minifalda, la barriga de libre, la cabellera cortada y como si fuera poco, con las uñas coloradas. Y es difícil distinguir los colores de la cara, que es tanta la variación que parece un guacamaya. Volvamos, hermanos míos, al calor de la palabra. Tú, mi hermana que me escuchas, sé una oveja y no una cabra. Si cambias a Jesucristo por la novela de la playa, no dudo de que tú vivas una vida fracasada. Y tú, mi hermano, que esperas para rasparte esa barba, sé un siervo, no seas un chivo, que los chivos no se salvan. Aquí estamos para compartir el último mensaje del 2023. Mi tema, hermanos queridos, mi tema en esta mañana va a ser el poder de la oración. Escúchese, el poder de la oración. Más adelante vamos a estar compartiendo por qué es que el poder de la oración hace el efecto que hace. Y yo estoy compartiendo con ustedes aquí, hermano, yo desde Río Grande, Puerto Rico. Cuando usted lee, hermanos queridos, este capítulo 16 de los Hechos, usted va a encontrar allí a un hombre que se llamaba Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un creyente que amaba y servía al Señor. Y la madre de Timoteo era una mujer judía, pero su padre era griego. Así que realmente, hermanos queridos, había una diferencia, hermanos queridos, entre un judío, ¿verdad?, una judía y un griego, que no tenían que ver nada el uno con el otro, pero las cosas del Señor, que Dios hace las cosas bien, para que sirvan de provecho siempre a alguien. Hermanos, Dios hizo posible que la madre de Timoteo, que no sabemos el nombre, cómo se llamaba, nada más sabemos que era judía, y que el padre, que tampoco sabemos el nombre, era un hombre griego. Y estas dos personas se unieron un día y estuvieron, quién sabe, muchos hijos, o pocos hijos, o un solo hijo, llamado Timoteo. Pero donde yo quiero llegar es que Timoteo, la palabra dice que era un creyente, hermanos, que amaba a Dios, que servía a Dios y que tenía buen testimonio entre los hermanos. Entonces, cuando Timoteo se encontró con Pablo y con Silas, hermanos, que hicieron lo que se llama, hermanos, que una buena química, en tal forma y manera que el apóstol Pablo y el hermano Silas, hermanos, que llegaron a la vecindad donde ellos vivían y comenzaron a compartir, conforme a este capítulo 16 de los Hechos, las grandezas y maravillas que hace el Evangelio con aquellos hombres y mujeres que nunca lo han conocido, o que si una vez lo conocen pueden entender dos cosas. Primeramente, que es la noche gloriosa o el día glorioso que Dios preparó para salvar ese día.
Y también, hermanos queridos, amén, que entendieran que servir a Cristo no es cosa de tenerla ahí en casa, ni de venir a la iglesia, ni de mucho menos creer en Dios a la forma y manera que yo creo. Servir a Cristo, hermanos queridos, es una entrega total de alma, vida y corazón, donde los hombres y mujeres que una vez le conocimos, podemos testificar su grandeza y sus maravillas. De más está por saber lo que ya ustedes saben, se lo explico a la gente que no lo sabe, y es que Saulo de Tarso, hermanos queridos, era un perseguidor de la iglesia, y era un hombre judío de judíos, y había sido criado y educado a los pies de Gamaliel. Con todo y eso, era un hombre religioso, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía celo, pero no conforme a ciencia, porque él, como tantas otras personas, servía a su religión, servía al crédito de su nación, y también, hermanos queridos, amén, creía que estaba bien, pero estaba bien equivocado. Y fue precisamente después de perseguir la iglesia y después de ser testigo de la muerte de Esteban, que camino a Damasco, Saulo de Tarso se encuentra en el camino llegando a Damasco con el Dios que está entre nosotros. El Dios que está entre nosotros no es un Dios de la historia, no es un Dios del pasado, no es un Dios que está por allá en el cielo, arrinconado en alguna esquina del cielo, pensando cómo hacer, amén, con esta sociedad que él mismo junto a su Padre creó e hizo junto al Espíritu Santo, cuando el Padre le dijo a su Hijo y al Espíritu Santo: hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Dios no está allá en el cielo acomplejado en un lugar, amén, pensando qué va a hacer con esta problemática de esta sociedad que cada día se corrompe más, y cada día se aparta más de Dios y entra más al pecado. Pero ese Dios bueno no está en el cielo en un lugar acomplejado o pensando qué va a hacer. No, Él tiene control del mundo y todo lo que en Él habita. Y ese Dios sigue haciendo milagros y maravillas, e hizo milagros ayer y hace milagros hoy, y salvó ayer y salvará hoy, y transformó ayer y sigue transformando hoy. Y ese Dios que no ha perdido una sola batalla te dice a ti y a mí: hijo, hija mía, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy y solo hoy es el día de salvación. Ahora fíjate esto: ese Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol Pablo, y ese hombre, hermano, que era terrible en su forma de ser y en su forma de proceder, así como hizo daño a la iglesia, así también sufrió por la iglesia. Y cuando camina a Damasco, el Señor lo salva y lo lleva ya a la calle a la derecha, y allí está ciego y está, hermano, amén, orando y ayunando. También allí hay un discípulo llamado, amén, llamado Ananías. Y este Ananías, hermano, como Dios le habla de este hombre, Ananías también pensó y dijo: pero si yo he oído de este hombre, si este hombre es un criminal, si este hombre viene con carta de Jerusalén para llevar un preso en la forma que sea a Jerusalén, ¿cómo tú me mandas a ese hombre? Pero el Señor le dijo: está orando, está ayunando y está ciego. Así que tenía las tres buenas condiciones que Ananías necesitaba. Y el Señor le dijo: y este que yo llamo el ogro de la iglesia, el que fue causante de la muerte de Esteban, el que ha hecho tanto mal entre los creyentes, a este yo le he salvado, porque él va a saber lo que es menester sufrir por mi causa. Y entre todos los apóstoles, hermanos queridos, ustedes saben que el hombre que más Dios usó y se convirtió en el misionero segundo después del Señor, porque primero fue el Señor. Pablo vino siendo como el segundo misionero en la obra del Señor después de Cristo, porque fue Cristo el primer misionero que se atrevió a decir al Padre: Padre, yo rehúso que el hombre se pierda, porque el hombre lo hicimos tú y yo y el Espíritu Santo. Entonces, como no es posible que el hombre que Dios se pierda, he aquí, envíame a mí, que yo iré por el hombre. Y ustedes saben la muerte de Cristo, lo que sufrió, lo que padeció. Y aún, hermano, cómo fue su vida en esta tierra, corta de 33 años solamente, pero fue dura para él. Y Saulo de Tarso, con los años que estuvo y cuando murió, no murió en cuna de oro, ni murió siendo aplaudido por los grandes ni los pequeños. Murió como cualquier verdugo que muere en el camino, hermano, por la causa del Señor. Ahora,
Este hombre fue usado para que Dios en muchas partes del mundo, y este hombre, como dice la palabra, Dios lo llamó y lo salvó para llevar la palabra a grandes, a pequeños, a sabios, a analfabetas, a ricos o a pobres, y a los gentiles sobre todo. Amén. Así que realmente este hombre, hermano, Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, pasó momentos duros, pero Dios hizo con él como él quiso, donde él quiso, a lo que él quiso, para lo que él quiso. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y los demás son muñequitos. Escúchese, esta palabra enseña que cuando Saulo de Tarso, hermano, Dios convirtió ya en el apóstol Pablo, llega, hermanos queridos, amén, a los gentiles y comparte la palabra, la vida para él no fue fácil. Pero él se propuso hacer la voluntad del Padre, no importando lo que pasara o lo que dejara de pasar. Así que realmente, hermanos queridos, Dios fue bueno para con él, ha sido bueno para con usted, ha sido bueno para conmigo y ha sido bueno para con todos los hombres y mujeres, los jóvenes y las jovencitas y aún los niños que dicen: Señor, yo he creído en ti, y yo te siento a ti, y yo te amo a ti, y yo te honraré a ti. ¿Por qué? Porque en medio de todas circunstancias tú eres el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué está pasando en el siglo XXI, hermano querido, y en el 2023, que este es el último día de hoy? Si el 2023 ha ido mal, y si la iglesia ha ido perdiendo valores, ¿qué será del 2024? Que es donde yo quiero que lleguemos, hermano. Porque realmente, hermano querido, la iglesia que usted y yo conocimos, oye, yo no sé si alguno de ustedes nació en el Señor y ya lleva 80 años en el Señor. Mi esposa nació en el Señor y ya lleva más de 50 años haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo me convierto a los 17 años, tengo 56 años predicando a este crucificado por todas partes del mundo. No me he cansado, no me voy a cansar. Y si en algo yo he cambiado cuando me convertí al Señor, ha sido en lo físico. Claro, tenía 17 años, todos mis pelos de oreja a oreja, tenía 120 libras, amén, el deseado de cualquier muchacha, hermano querido, amén. Pero también me convertí al Señor, y cuando me convierto al Señor, hermano querido, que comienzo a hacer la voluntad del Señor, ya han pasado ya 56 años, he cambiado el pelo, he cambiado mi forma, hermano querido, de salud, han cambiado muchas cosas en mi vida, pero en cuanto espiritualmente se refiere, que donde quiero llegar, yo no he cambiado. Por eso puedo decir con toda seguridad, hermano, en este día, que después de tantos años y tantas luchas y haber llegado hasta donde he llegado, yo estoy hecho. ¿Hecho qué? Hecho un hombre, hermano, yo decidido a servirle a Dios hasta que Él venga o yo vaya a morar con Él. Hecho que, hermano, hecho una persona responsable, amén, para con Dios y su obra. Hecho alguien, hermano, que yo he ido por muchas partes llevando esta palabra, haciendo la voluntad del Señor. Y si a todo esto yo le añado porque he llegado hasta ahí y hasta donde quiero llegar, es porque yo me he mantenido hablando con el Dios Todopoderoso. Usted sabía que la oración es la única forma que usted usa para hablar con Dios. Cuando usted ora, definitivamente usted habla con Dios. Y no importa sea sentado, de rodillas, parado, caminando en su cuarto, hermano querido, en la forma que sea, en el carro, hermano querido, camino al trabajo, camino a su casa, o camino a hacer una diligencia. Cuando usted está orando en la forma que sea, en el lugar que sea, hermano, usted está hablando con el Señor. Y el que habla con Dios, Dios lo escucha y Dios lo oye. La oración, hermano querido, hace todo lo imposible posible. Ahora, cuando usted lee la palabra, entonces Dios habla con usted, con su vida. Es importante e interesante que usted, cuando lee la palabra, Dios habla con usted, y cuando usted ora, Dios está dejando que usted hable con Él. Y el Dios nuestro, que está vivo y es real, te escucha, te oye y te contesta. ¿Tú sabías eso? El Dios nuestro, te lo repito, amén. Cuando tú hablas con Él, Él te oye, te escucha y te contesta. Y Él nunca deja de contestar. Él te contesta bien o sí, pero te contesta. Y es lo que no te conviene, te va a decir: no te he contestado porque a mí entiendo que lo sé todo y no te conviene. Mi hermano, cuando yo tenía 60 años, yo nunca logré tener en mi bolsillo 500 pesos que fueran míos. Pero Dios fue bueno y fue maravilloso. Y yo fui por el mundo llevando esta palabra, hermano, y todavía lo sigo haciendo. Y mi tema, cuando Dios me llamó
que me dijo, deja lo que estás haciendo y dedícate a mí, y yo voy a hacer contigo con los tuyos. Mi tema fue, Señor, si tú me llamas, entonces el que, hermano, el que invita paga, por lo cual tú me dejas saber a mí en este día que esto que yo voy a hacer no tiene precio, porque lo que es de Dios, hermano, no tiene precio. Entonces yo me fui por el mundo, por Venezuela, por Honduras, por Guatemala, por El Salvador, por Costa Rica, por Canadá, por Panamá, por México, por España, por Bolivia, amén, por esta tierra y Estados Unidos, amén, hermano, creo que es parte de Puerto Rico y es la tierra que nos quiero hacer. Y yo nunca le puse precio a esto que yo hago y a esta altura de 74 años que voy a cumplir a partir de mañana en 11 días más. Yo voy a cumplir 74 años. Si a esta altura yo no le he puesto precio a esto que yo hago, hermano, a esta altura yo no le pongo precio. Amén. Porque esto es voluntariamente y gratuitamente. Amén. Claro, aún la palabra dice que el obrero tiene un salario, y yo siempre he creído en eso, pero como yo nunca le puse precio a esto que yo hago, porque lo que yo hago no tiene precio, lo que el pastor de esta iglesia hace no tiene precio, y lo que muchos de ustedes hacen como miembros de esta iglesia, como diáconos oficiales, predicando a Cristo en diferentes formas y maneras, tampoco tiene precio, pues el Dios que un día te llamó y te salvó, ese te pondrá precio y te dirá, tú eres digno también de un salario. Amén. Así que, hermanos queridos, yo he estado trabajando para Dios durante todos esos años, haciendo la voluntad del Señor, y nunca me he quejado. Y a una noche yo estaba soñando algo que yo nunca había soñado, y era que yo estaba quejándome por todo y quejándome. Si alguien no se queja, soy yo, hermano. Oye, y yo cuando me despierto, yo decía para mí, ya en la mañana, yo digo que tontería, yo estuve anoche pensando que todo era yo quejándome, pero quejándome de qué. Hermano querido, si alguien te conoce a ti, mejor que nadie, el Dios que está en el cielo y tu mujer. Dios que está en el cielo y tu marido. Ahí sí es verdad que, hermano, que yo no hay secreto. Como los niños que no mienten. Los niños usted le puede decir lo que los niños le pueden decir a ustedes que le digan, hermano querido, y el niño no miente, es sincero. Dos cosas hay sinceras en este mundo que te reflejan a ti la vida, que es un niño y el espejo. Cuando tú te miras al espejo, tú no puedes decir, este no soy yo. Tú tienes que decir, Señor, acá entre no, como decía Chente, este o esta soy yo. Dios se mueve. Entonces el día que usted se convirtió al Señor, hermano, se convirtió con entrega, con pasión y con gran gozo de amar y servir a Dios todos los días de su vida. Que los años han pasado, que te has puesto ya canoso o canosa, que estás obeso o más flaco o más gordo, hermanos queridos, amén. Todo eso es parte de nuestra vida. Pero es lo que yo no puedo entender, y se lo explico a usted en esta mañana. Y si usted lo entiende, explíquemelo, porque hay mucha gente que yo digo, no, hermano, es que eso es el primer amor, pero ya han pasado tantos años, la vida ha cambiado, pero déjame decirte, el primer amor nunca se pierde. Amén. Yo le puedo decir a ustedes, sin lugar a equivocarme, desde este púlpito, en esta mañana sagrada, el último día del 2023, que yo nunca he perdido el amor por mi esposa. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos tantos años trabajando. El amor y el respeto por la compañera o el compañero nunca se debe perder. Asimismo, el amor es lo que dio por usted alcanzar vidas para Dios y por amar al Señor en la mañana, en la noche, al mediodía y a cualquier hora, tampoco debe cambiar. La gente dice, no, ya yo perdí, o hay gente que pierde el primer amor, o otros que han perdido el primer amor, como dicen ellos mismos. No, hermano, el primer amor nunca se pierde. Yo he amado a Dios hasta el día de hoy, como el día que un día, allá en la 174, igual si en el Bronx, la iglesia El Faro, con 17 años, aquella noche de domingo, el pastor González predicó esta palabra, hizo el llamado al frente, y él dijo, entre las cosas que dijo, joven, usted que está allí en la última banca de atrás, con la camisa y el pantalón así, póngase de pie y pase aquí al frente, y permítame en esta noche de domingo, amén, orar por usted y hacer una oración por usted de tal forma que yo le voy a regalar un Cristo garantizado. Usted se lo va a llevar a su casa esta noche, y si en 6 meses, una semana, un día o un año, usted ve que no ha hecho nada por usted, usted lo devuelve para atrás.
Y usted no va a pagar nada cuando se lo lleve ahora, y mucho menos cuando le vuelva usado. Hermanos queridos, han pasado ya 56 años de eso. Y todavía hay. Aleluya. Hermano, entonces cuando Pablo va con los gentiles y comienza a predicar el evangelio, Pablo tuvo muchas dificultades, pasó por muchas naciones, por muchas ciudades, fue a muchas aldeas, hermanos queridos, a pueblos y ciudades, fue a algunos lugares que quería ir y el Señor no le permitió ir por el Espíritu Santo que entrara en ese momento, aunque en otro momento fueron recibidos. Pablo tuvo muchas luchas y muchas dificultades y muchos tropiezos en el camino en cuanto a lo que se ponían, que él hablase esta palabra con poder y autoridad. Pero Pablo no se detuvo. Aleluya. Pablo fue preso, Pablo fue golpeado, Pablo fue bofeteado, Pablo fue, hermano, azotado muchas veces, Pablo estuvo muchas veces, amén, en pena casi de muerte, en la tormenta, en los mares, hermano querido, amén, cuando fue allá a Listra, hermano querido, amén, dice la palabra que allá calentándose con unas personas que estaban calentándose porque su barco se había arruinado, dice que llegó a calentarse con ellos, que una víbora salió entre la leña que lo picó, y los dueños de aquella aldea, o sea, los que estaban en aquel lugar, o sea, los que vivían en ese lugar, dijeron: esta persona es un preso que viene huyendo y algún mal ha hecho, este se muere ahorita. Pero pasaron horas y horas y horas, y Saulo de Tarso, el apóstol, no se murió. Entonces ellos entendieron que este hombre era más que un cualquier delincuente, un hombre que era de Dios y que tenía cosas con el Dios de arriba, porque aquella víbora cuando picaba, hermano, ese tipo de víbora, la gente no duraba una hora. Pablo la sacudió en el fuego, en el nombre del Dios Todopoderoso, y se mantuvo vivo todo el tiempo allí con ellos, y lo vieron entonces de diferentes formas. Que la gente te vea de diferentes formas, que la gente entienda que tú no eres el mismo, la misma, que una vez cuando no conocías a Dios tú eres diferente. Pasen años y semanas y días y siglos, tú sigues siendo diferente porque tú eres un hombre o una mujer diferente. Tú eres una joven o un jovencito diferente. Y por cuanto somos diferentes, porque el Dios nuestro es un Dios diferente. Miren, cuando usted lee, por ejemplo, este capítulo, sigue leyendo, este capítulo 16 de los Hechos tiene precisamente, hermanos, 40 versículos. Pero cuando usted lee, por ejemplo, hermanos queridos, el versículo, por cierto, el 16, usted lo lee aquí y mire cómo dice: y aconteció mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual dejaba grandes beneficios a aquellos que la manipulaban, ¿verdad? Esta es una muchacha que tenía supuestamente espíritu de adivinación y tenía unas personas que la manipulaban. Y esta muchacha, cuando llegaba alguien extraño a la comunidad o el barrio o el pueblo, esta muchacha, como tenía espíritu de adivinación, ¿verdad?, o el espíritu de pitonisa y de los brujos, etcétera, etcétera, pues esta muchacha jugaba un papel más o menos así. Pero había una gente que la manipulaba, o sea, que vivían de ella. Pero cuando Pablo, hermano Pedro y los hermanos y Silas iban camino a la oración, al templo, al lugar donde iban, dice que por varias ocasiones esta muchacha salía diciendo: estos no son hombres cualquiera, estos son hombres que anuncian el evangelio de Dios y que traen también consigo salvación a la gente. Y pareciera que estaba bien, ella no estaba diciendo nada malo. Ella lo que estaba diciendo: mira, estos hombres son dos hombres diferentes que han llegado aquí a la comunidad, que le siguen otros hermanos, llamados también los hermanos, y este hombre Pablo y este hombre Silas, pues hacen cosas grandes, maravillosas, oran por los enfermos, echan fuera demonios, y aparte de eso, estos dos hombres traen salvación a la comunidad, o sea, a la vida eterna. Y lo hicieron varias veces, pero un día dice la palabra en el verso siguiente, que el Pablo, hermano, oyéndola hablar de estas cosas que ya había hablado muchas veces, hermano, dice que se miró y reprendió el demonio que había en ella, y al instante el diablo, demonio, legión que había en ella salió, su mente quedó clara como debía de ser, y que esta muchacha fue libre y ya se le fue el espíritu de adivinación y ya no adivinó más nada.
Así que, hermanos queridos, esto le causó un problema grande a Saulo, amén, a Pablo, o al apóstol Pablo y a Silas, porque eran los que estaban promoviendo el evangelio en aquella comunidad. Hermanos queridos, dice que lo llevaron entonces, hermanos queridos, a los magistrados. O sea, ¿quiénes lo llevaron? Estos que vivían de ella, estos que la manipulaban, estos que hacían como querían hacer con ella, la llevaron entonces a los tribunales, le aprobaron en los tribunales que estos dos hombres traían confusión al pueblo porque venían hablando cosas que no eran parte de la nación y venían confundiendo a la gente y los encerraron en la cárcel. Los encerraron, pero ahí es que está lo bueno, hermano. Porque el cristiano se prueba no por lo que dice, sino por lo que hace y en la forma que se comporta. Y estos dos hombres, ahora en la cárcel, tenían que comprobar que verdaderamente estos hombres eran hombres de Dios. Los magistrados los mandaron a la cárcel, los encerraron allí, hermanos queridos, amén. Y entonces se puso, como dicen por ahí, color de hormiga el asunto. Porque es bueno cuando nos aplauden, cuando nos quieren, cuando dicen que bueno estuvo el mensaje, que bueno estuvo usted que está haciendo, hermano Dios, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, eso es bueno, y eso nos gusta a todos. Pero difícil es cuando tú siendo un hombre de Dios, que tú lo sabes que lo eres, y cuando estás haciendo la voluntad del Padre que te llamó, y estás viendo la gloria de Dios manifestada, y Dios haciendo milagros y maravillas, que alguien entonces te acusa de una falsa acusación y te pongan en la cárcel. Ahora, por ahí dicen el mal tiempo, buena cara. ¿Qué hizo Silas y qué hizo Pablo? Estaban encerrados, los pusieron allá adentro, al fondo, al calabozo. Los encerraron no solamente, hermano querido, en una cierta parte, también los encadenaron, o sea, le amarraron los pies, los pusieron en el cepo, una forma de poner el preso que no hay forma de que se pueda escapar. Allí estaba Saulo, allí estaba Silas. Y estando allí, hermano querido, se le ocurrió una brillante idea, que yo creo que a usted y a mí se nos debe ocurrir, no solamente en las malas, sino también en las buenas. Porque es bueno cuando en las buenas, hermanos queridos, podemos cantar y dar gracias a Dios, pero es difícil cuando lo difícil y lo malo, hermanos, cuando están las cosas muy malas, poder cantar al Dios Todopoderoso. Pero mire usted lo que hace la oración. La oración mueve el mundo, hermano querido. La oración no tiene distancia. La oración logra que usted pueda conseguir lo que es imposible para los hombres. A través de la oración usted lo cree, hermano, y eso es suficiente. La oración no tiene barrera, ni hay quien la detenga, ni ha nacido el diablo desamparado en Tobías, que puede impedir que una oración que se hace aquí por una persona en Estados Unidos, como se hizo aquí ahorita o en cualquier parte del mundo, no importa cuál lejos o cerca sea, la oración nadie la puede detener. Porque la hace usted al Dios Todopoderoso, y Él es el Dios del mundo y los que en Él habitamos. Así que la palabra dice, hermano Dios, que Saulo, que el apóstol Pablo y el hermano Silas, hermanos queridos, comenzaron a cantar. Y cantando himnos al Señor. Fíjense, no cantando cualquier cosa, sino himnos al Señor. Hermano, escúchase esto, yo creo que esto no, que yo no estoy hablando verdad. Pero vamos al camino, ¿sabe qué? Que un día de esto, lo que Jeñito dijo muchos años que reivindicó, se va a volver una huella tan y tan grande, que los católicos van a ser como evangélicos y los evangélicos van a ser como católicos. Y todo el mundo, ellos allá, yo no, ellos allá, y usted tampoco, ellos allá, se van a mezclar unos con otros, que casados con homosexuales, una lesbiana, hombre con hombre, mujer con mujer, no hacen nada. Porque si ya la Iglesia Católica, que es la que la gente dice que es la más que manda, que después de los evangélicos, porque hasta ahora los evangélicos dominan este país. Hasta ahora, hermano, Puerto Rico dominado por tres cosas: por la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y los evangélicos. Los cristianos, aleluya, los pentecostales. Y aquí los evangélicos no tienen papa ni papa ninguno, no tienen ni papa ni papa. No tienen ni la papa ni el papa. Aquí tenemos a Dios, a Cristo. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? Lo último que yo esperaba, oye, así públicamente, que el Papa Francisco
argentino, porque no es el Papa del mundo como dice la gente, es de los hispanos, de los que hablan español. Los americanos tienen otro tipo de Papa, no se juntan con eso. Pero este dijo que los sacerdotes pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque hay que entender que el mundo va cambiando y que hay que tratar de ayudar a la humanidad, porque son seres humanos. Hermano, hay una hermana que su hijo de las 8 de la mañana se convirtió en homosexual. Ya tenía una esposa, pero la dejó y se convirtió en homosexual. No llegó a su casa hasta que un tiempo ya se había dejado de la esposa, pero un día llegó y la hermana dice: hermano, estaba yo mirando aquí por mi puerta y cuando miro así para allá veo a mi hijo que viene vestido de mujer. Pero no vino con el marido que estaba ahí, vino solo. El marido se quedó del carro y ella llegó y le abrió la puerta y le dijo: te estaba esperando, pero de ahí para acá no vas a pasar. Primeramente te voy a decir que para tú entrar a esta casa, tú tienes que entrar aquí con ropa de hombre. Y segundo, el marido que está en tu carro, jamás piense que lo vas a traer aquí. Porque yo no tuve más que un solo hijo y una sola hija. Y tuve un hombre varón, tuve una hija hembrita. Y si tú has querido coger el camino que tú has querido coger, ese es el problema tuyo. Y como madre siempre te voy a aceptar, pero tú no vas a entrar a esta casa con lo que tú sabes que aquí no se entra. Así que, hermanos queridos, ella la habló en blanco y negro. Dice: se fue y yo lloré. Y en otras palabras dijo: me dio gusto el ver, porque necesitaba verlo físicamente, pero no le permití entrar aquí a la casa, ni a él ni a su marido. Pasaron los años, dijo ella, orando a Dios. Antes de morir, Dios lo salvó. Y su padre dijo: yo le dije al Señor: Señor, me diste un hombre y un hombre te entrego. Así que realmente, tanto él como ella, el padre y la madre, estaban de acuerdo que ese siempre era su hijo, pero que lo que ellos no le enseñaron, no le iban a plantar ellos en su casa. Usted puede tener cualquier hijo, no importa, los hijos siempre son hijos y las hijas siempre son hijas, pero enseñe a sus hijos y sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, si los ve, que en esa casa hay que respetar. Que ahí está el Señor, que ahí vive el Señor, que Él es dueño y Señor de esa casa, y usted no va a permitir que ninguna cosa afecte que ese hijo o esa hija, ese nieto o bisnieto o tataranieto afecte realmente lo que usted entiende que debe ser. Hermano, hay que ponernos las pilas, como dice el mexicano, y hay que pararnos firmes, y hay que decirle a esta sociedad, incluyendo los tuyos y los míos, lo que dijo Josué. Josué, después que el pueblo vio milagros y maravillas, que vio todas las cosas que había visto con Moisés, y los que se murieron antes de que viniera Josué se murieron, pero estaban los hijos, los nietos y quién sabe algún bisnieto. Y Josué le dijo un domingo, una tarde, un día de fiesta, un último día del año como hoy, cualquier momento que haya sido, Josué le dijo a todo ese pueblo, que era el que los dirigía a la tierra que era el Chimel, y los llevó a esa tierra y los trajo ahí, y ahí fueron bendecidos. Pero Josué vio que cada uno de ellos iba tirando para el lado. Josué le dijo entonces: escogeos hoy a quien servir. Escogeos hoy a quien servir. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Bendito sea el Señor. Leo este verso final para cerrar con esta parte que a mí me correspondido, hermano, mire, querido. En el verso final, no el verso final, 26, 25, 26, el 27. El 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, dijo, diciendo: no haga esto, no te mates, pues todos estamos aquí.
Bueno, si usted no ha leído ese capítulo, lea. Para que usted sepa, porque el tiempo aquí no nos da, lo que pasó, hermano, creo, del verso 28 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Fue tan grande la bendición, el gozo, la alegría, Señor. que este hombre que tenía la responsabilidad de guardar a aquellos presos, que cuando hizo un terremoto y pasó lo que pasó, la cárcel no se cayó, gracias a Dios por eso, pocos habían muerto, no, nada más se sacudió la cárcel y fue tan grande el estruendo que se hizo, que la cárcel se estremeció, que las puertas fueron todas abiertas, que las cadenas de aquellos hombres que estaban allí, incluyendo a Saulo de Tarso, hermanos queridos, y a Sila, hermanos, se le cayeron las cadenas de los pies, de las manos, que todos fueron liberados y fueron salvos. Pero cuando el alguacil de la cárcel, o sea, el que mandaba más después de las autoridades, entendió lo que había pasado y se quiso matar con su espada, Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, amén, gritó a todo lo que pudo gritar con todo pulmón, diciéndole a este hombre: no te mates, no saques la espada y no te mates, porque todos los presos estamos aquí, ninguno se ha escapado. ¿Para qué vas a hacer? Y este fue el mismo hombre que yo debo hacer para ser salvo, hermano, que el Señor y Pablo le explicó lo que tenía que hacer para ser salvo. Dice que cuando Pablo fue a su casa, se bautizaron su familia, hermanos queridos. ¿Cómo bautizaron y dónde? Yo no lo sé. Fueron bautizados, fueron atendidos, y estando allí en la casa del carcelero, dice la palabra que mandaron a soltarlo, porque aún después que se dan de cuenta que habían encerrado a un judío o dos judíos, hermanos queridos, amén, sin ninguna razón, ellos sabían la consecuencia que iban a tener que pagar. Mandaron a que lo soltaran. Mira, le dijeron al guardia oficial: mira, esa gente, sácalo de ahí, suéltalo, deja que se vayan y que aquí no ha pasado nada. Pero Saulo de Tarso, que había sido criado y educado a los pies de Gamaliel, que sabía cuál era la ley del judío y sus beneficios, hermano, le mandó a decir: no, que vengan ellos a sacarnos, porque nos encerraron sin razón, nos azotaron sin razón, y ahora también quieren que nos vayamos sin razón. No, tienen que venir ellos a sacarnos de aquí y a despedirnos públicamente ante todo el pueblo, y que la gente sepa que fuimos azotados, encarcelados sin ninguna condición, y esto tiene consecuencias. Y usted sabe lo que va a pasar como lea el gesto de eso, porque es que la gente, hermano, que yo, tienen que entender que el evangelio no es la mogolla que la gente cree que es. El evangelio es vida, el evangelio es esperanza, el evangelio es salvación, el evangelio es transformación, el evangelio es libertad cautivo, y sobre todas las cosas, el evangelio es vida eterna. Y si alguien quiere servir a Dios, llamar a Dios, buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios, tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y esta palabra dice, esta palabra, no lo digo yo, Alejandro Valdés, lo dice esta palabra, que amén, que el que confesara al Señor con su corazón y se apartara del pecado alcanzará vida eterna, y el que no lo hiciera así será condenado. Si un día de esto los llamados evangélicos tenemos que casarnos como eso a Sara y a Liliana, entonces nos ha pedido este librito, hay que echarlo al zapato. Porque si Dios dijo que era un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, entonces los hombres nunca parirán. Y si un día paren, yo no quiero estar aquí. Hermano, estamos entrando a aguas profundas, y por lo que yo veo no hay muchos que tienen salvavidas, y hay otros que no saben nada. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. Si usted entra a aguas profundas, hermano querido, y usted no sabe nadar y tiene salvavidas, hay un 89% que usted no regrese a la orilla y que se muera ahogado allá adentro. Pues los evangélicos, los cristianos, los pentecostales, los aleluya, tienen que entender eso. Hermano, que no nos sea tarde. Que el Señor venga y nos coja convertidos de verdad, y nos coja adorando a Dios, y nos coja esperando su momento. Yo vivo este día, hermano, como si Dios viniera esta noche, o como si viniera mañana. Y a mí no me molesta, no puedo dejar a mis hijos, ni a mi querida esposa que tanto la quiero,
ni a mi casa que tengo allá en el campo, hermano mío, que los hermanos me hicieron, ni a nadie que realmente entienda que me preocupa algo que yo me quede aquí en esta tierra. A veces se muere alguien y dice, hermano, perdimos a fulano. Eso no es mentira, hermano. Aparte que es un error suyo. ¿Ah? O sea, usted me va a decir a mí que después de un hermano estar en la iglesia de 50 años sirviéndole a Dios, se va al otro día con el Señor y usted va a decir, entonces, hermano, perdimos a fulano. Entonces, ¿qué hizo fulano 50 años en esta iglesia? Alabando, glorificando, salvando al Señor. O sea, ¿se perdió? No, hermano, de ninguna manera. Cambie la frase, porque esa frase yo la digo muchas veces y a veces me da pena pensar que gente piensa, hermano querido, y habla lo que tienen que hablar. Cambie la frase. No le diga de hoy en adelante, no le diga a nadie si se muere alguien a su lado, en la forma que sea, si amaba y servía a Dios, no diga perdimos a fulano, por el contrario, corríjale al que lo diga y dígale no perdimos a fulano. Fulano pasó de esta casa de miseria, de dolor, de enfermedad, de pobreza, de injusticia y de malos ratos. Pasó de esta casa de miseria, de malos ratos, a su casa grande con su Señor. Pasó a la mansión eterna, donde va a vivir con el Padre para siempre. Amén. Yo decía en esta mañana orando, Señor, bendice todos los ministerios. Y oro siempre por el ministerio del hermano Gigi Ávila y por todos los ministerios americanos que van llevando la palabra del Señor. Y yo le decía, Señor, aunque quisiéramos tener todavía nosotros al hermano Gigi Ávila, que nos hablara esas cosas que nos hablaba en blanco y negro, Él está mejor que nosotros. Aquí se gastó, aquí se consumió, aquí, hermano, que Dios dio el máximo por el todo. Aquí dejó un legado que es lo más grande que dejó en esta tierra. Un legado en esta tierra, la cadena del milagro. El ministerio de Cristo viene que va llevando vida y vida a millones de personas a través del mundo entero, a través de la cadena del milagro que va las 24 horas del día al mundo entero. Ese es su legado. Que dejó por esta tierra que lo viene a hacer y para el mundo entero. Pero sabemos que no lo perdimos, por el contrario. Dios le dijo, Gigi, vente para acá conmigo, ya he hecho lo suficiente, ya hiciste el trabajo que te mandé a hacer y ahora vas a venir conmigo a morar conmigo por la eternidad y dejar el estado de agrillo a los que están allá. Porque aquí, hermanos, se ha llegado el momento donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Abre tus ojos, iglesia. Abre tus ojos, creyentes. Abre tus ojos, jóvenes o jovencitas. Pastores que me escuchan en esta hora, abran sus ojos. Porque así como hay gente que se fue de esta tierra y antes de irse a esta tierra se consumieron como una vela y se gastaron alumbrando a otros para ti, y aunque somos siervos inútiles cuando nos vayamos a esta tierra, porque no hicimos nada que teníamos que hacer sino lo que se nos propuso hacer, y por eso el Señor dijo, aún después de haber hecho lo que tenías que hacer, que yo te mandé a hacer, eres siervo inútil. Pero también la palabra dice que Dios hará memoria, escúchese esto, que Dios hará memoria de quienes, de los que se consumieron como una vela, de los que se gastaron, de nuestro tiempo y ofrenda que hicimos para Él, y de toda la obra que hicimos en esta tierra. La Biblia dice que Dios hará memoria de usted y de los suyos. Así que tenemos un Dios que está vivo. La oración rompe cadenas. Levante las manos conmigo. Aquí, dentro de esta iglesia o allá, a través del sistema electrónico de Facebook, de YouTube, desde Río Grande, Puerto Rico, tu amigo Alejandro Valdés. Tu amigo Alejandro Valdés te dice que si no tienes a Cristo, en esta noche lo tengas, en esta mañana lo tengas, en esta tarde lo recibas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, junto, Señor, a tu sierva que está al frente de esta iglesia, Dios mío, en esta hora, junto a los oficiales y diáconos, y junto a esta congregación que está aquí en esta hora, yo levanto mis manos junto a ellos, Padre, para que tú mires con misericordia, compasión y lástima a aquel hombre o aquella mujer que no te conoce, que una vez te conocía y se apartó de ti, que en esta hora gloriosa, tanto aquí como al alcance de este medio electrónico, si ves alguna vida enferma, tú lo sanes para gloria y honra de tu nombre.
Echa fuera el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera, la sondera, la migraña, la leucemia, y que aún dientes y muelas sean arreglados. Y que si alguien está perdido sin ti, sin esperanza, descarriado o nunca te ha conocido, Padre, que en esta tarde gloriosa sea su momento y su hora, donde aquí donde esté, en la cárcel, en el hospital, en la casa, en la calle, Dios mío, en esta iglesia, en esta mañana, Señor, extiendas tu mano sobre esa persona y lo salves para gloria y honra de tu nombre. Y tu oración, Padre, y tu oración, que no vuelve atrás vacía, yo la envío en esta hora, que salve, sane, bautice y transforme a aquellos que te necesitan, por Jesucristo nuestro Salvador. A ti damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y gracias. Bendito sea el Dios que vive. Dale un aplauso a Cristo, hermano, que echa la mano. Alabado sea el Dios que vive.